Buenos días a todas, todos y todes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Javier Ibacache, que es un crítico y programador chileno de artes escénicas. En la actualidad es director de programación del Centro Cultural Seina y presidente del directorio del Centro Cultural La Moneda. Fue impulsor del programa Escuela de Espectadores en Chile, director de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, y jefe de la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio. Es periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile, docente universitario sobre la gestión de públicos y crítica de artes escénicas y fundador de Red Lab, Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, siempre es un honor y un gusto volver a estar en un espacio como este. Tuve oportunidad de participar en un encuentro anterior. Por lo tanto, ha sido una posibilidad de reencontrarme con varias personas que han estado trabajando duramente en la pandemia y nos hemos puesto al día después de la pandemia, ¿no? Es difícil el desafío que tengo luego de haber escuchado a Jazmín, a quien también sigo hace varios años. Nos conocimos en otros momentos, en otros contextos, pero hablando de estos temas, ¿no? Preguntándonos por la participación cultural. Y cuando recibí la invitación de la curadora de este encuentro, Isabel Castro, quien me propuso preguntarnos cómo es la participación juvenil hoy, cómo podríamos hacer más porosas las instituciones y las organizaciones culturales para que las juventudes estén en algún ámbito de toma de decisiones, me dediqué a leer y a investigar un poco, ¿no? Porque tendemos a hablar de la juventud o de las juventudes a veces con mucha propiedad, y no hacemos mucho de revisión histórica sobre el concepto de juventud, ¿no? No quiero hablar desde la perspectiva del adulto únicamente, pero hay que dejar establecido primero que todo que la juventud es algo que para los adultos siempre creo que lo llevamos, tenemos un diálogo con los jóvenes que fuimos, ¿no? Desde allí, cuando Isabel me pidió que preparara una conferencia para esto, me preguntaba entonces qué tipo de jóvenes hemos sido en América Latina. Yo crecí como joven en plena dictadura en Chile, por lo tanto tengo un testimonio sobre lo que significa crecer cuando hay restricción de libertades y eres joven. Y me tocó la transformación de la dictadura hacia la transición democrática en Chile, estando en la universidad, en primer año y segundo año de universidad. Por lo tanto, también fui testigo del rol que la juventud cumple en los cambios políticos, ¿no? Y cuando uno revisa las historiografías y quienes han estudiado el devenir de la juventud, entiende que la juventud es una entelequia del siglo XX, sobre todo, ¿no? La noción de adolescencia, la noción de juventud se articula sobre todo en el siglo XX y se articula ligada a algunos procesos sociales, algunos procesos políticos y también en torno a la guerra, ¿no? La juventud como mano de obra, la juventud como un sector de consumo, la juventud como un objeto deseado de participación, ¿no? Entonces, cuando volvemos a hablar de juventud hoy, creo que hay que hacerse cargo de esos recorridos y pensar de qué juventud vamos a hablar hoy, ¿no? Yo nací en un momento, en el año 1968, y ese fue un año fundamental en términos de la juventud, ¿no? E incluso tomando en cuenta lo que decía Jazmín sobre las fases de las políticas culturales, hay que preguntarse cómo mayo del 68, en el caso francés, puso en jaque las políticas culturales que surgieron tras la Segunda Guerra, ¿no? Cómo la primera debacle del discurso de la democratización corresponde a un movimiento juvenil, ¿no? Entonces, las juventudes han puesto en jaque históricamente al poder, y el poder siempre tiene una relación compleja con las juventudes, ¿no? Entonces creo que cuando vamos a hablar de participación juvenil o participación cultural de las juventudes, vamos a estar siempre en un problema, ¿no? En un problema que nunca vamos a lograr resolver del todo. Pero a mí me interesa
junto con ese tema, digamos que es complejo y que no lo vamos a zanjar hoy sin duda, es situarnos, ¿no? Situarnos de qué juventudes estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, creo, de la juventud de la pospandemia, ¿no? En varios países, después del efecto rebote del 2023, se tiende mucho a olvidarse que hace solo 2 años estábamos en pandemia, estábamos en algunos países en confinamientos, en resguardos, en distancia social, y probablemente así como ocurrió en el 1918, hay un interés por tomar distancia pronto de lo que fue el trauma de la pandemia. Pero si miramos en perspectiva, creo que todavía estamos en esa bisagra, todavía estamos saliendo. Entonces, cuando vamos a hablar de participación cultural, hoy tenemos que hacerlo desde esa perspectiva. Y también creo que tenemos que comenzar a mirar qué fue lo que en verdad ocurrió en pandemia, ¿no? Ocurrió el COVID, ¿verdad? Ocurrieron todos los efectos lamentables que tuvo el COVID-19, pero creo que hay un punto de transformación que comienza a definir también lo cultural, y es el aceleramiento de la vida digital, ¿no? La pandemia fue un factor, fue un gatillante, ¿no?, de un cambio en la manera en que al menos el 80% de la población se relaciona con lo digital, ¿no? Vimos escenarios de desigualdad, vimos escenarios de adaptación, vimos escenarios de promoción, de plataformas, en fin, y un discurso que quizá estaba incubado antes de la pandemia se masificó. Hoy, por ejemplo, hay estimaciones, según lo que revisé gracias al material que me facilitaron desde la organización de este encuentro, que los jóvenes en Ciudad de México al menos están conectados a su pantalla 6 a 7 horas por día, ¿no? Esa es una cifra significativa y probablemente podemos entenderla desde distintas perspectivas por la estructura de la ciudad, por los traslados, ¿verdad? Pero son 7 horas, ¿no? Otros cálculos establecen que si la expectativa de vida hoy en Occidente es 80 años, se estima que en promedio una persona habrá vivido 17 años conectada a alguna pantalla, ¿no? Estas son cifras que recién en un artículo que publicó ayer Tomás Balmaceda en Buenos Aires así, remarcaba, ¿no?, cómo es nuestra vida digital, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos entonces desde dónde pensar las juventudes de hoy, ¿no? Las vamos a pensar como las juventudes que todos quisiéramos idealizar, que buscan un cambio, que buscan ponernos preguntas, que buscan ponernos temas estimulantes, o las vamos a pensar como juventudes enfrentadas a una gran disyuntiva, que es la vida digital, ¿no? Por eso cuando me pidieron armar esta conversación o esta presentación, comencé a revisar materiales que por una parte me permitieran remirar lo que ha sido el trabajo que he tenido con jóvenes en términos de participación como públicos, pero por otro lado también comprender cómo se está entendiendo hoy el impacto que tiene la transformación digital y la vida digital en las prácticas y en los hábitos de las personas, ¿no? Las prácticas culturales hoy están fuertemente modeladas por la vida digital, ¿no? Si un 80% de la población, ¿no?, declara tener vida digital a diario, no podemos subestimar este factor solo porque nos declaramos quizá ajenos o nos abstraemos de la conversación en redes sociales, ¿no? Lo digo porque provengo del campo de la cultura, conozco las conversaciones sobre y las aprensiones cuando enfatizamos este tema, y también conozco los ideales en los que estamos todos por lograr que la participación cultural sea sobre todo presencial, ¿no? Pero hoy no podríamos aspirar a que la participación cultural sea únicamente presencial, ¿no? Y hay autores que nos están invitando a abrirnos a otras categorías, y si esta exposición, esta presentación se llama
volátiles por diseño es porque estoy tratando de citar este libro, ¿no? Es un libro publicado antes de la pandemia, se llama Tristes por diseño, de Gerlo Vink. Él es un pensador, diríamos, y activista en contra de los grandes conglomerados de Internet. Es holandés y escribe este libro que se subtitula Las redes sociales como ideología, ¿no? Y es un buen punto de partida para preguntarnos qué hacen las redes sociales con nosotros y qué hacen particularmente con los jóvenes, con esos jóvenes que queremos que participen. También estoy tomando como punto de vista este otro libro que está publicado por acá, por cierto, que es Puercoespines Digitales, Vivir y nunca morir online. Esto es también de un investigador y activista que cuestiona buena parte del impacto de la pandemia y la transformación digital. Él es italiano, David De Sisto se llama él. Vamos a estar revisando entonces sus discursos, porque creo que hoy necesitamos enfoques actualizados que nos permitan situar la conversación, ¿no? Pero curiosamente, cuando hacemos el recorrido de cómo pensar los jóvenes, aparece antes de la pandemia, en el año 2012, un estudio bastante visionario, ¿no? Este estudio que encabezó Néstor García Canclini, un antropólogo, ¿verdad?, que reside acá, un antropólogo argentino-mexicano, quien estuvo en la coordinación de esta temprana indagación sobre lo que estaba pasando con las nuevas prácticas culturales en jóvenes en dos centros urbanos, Ciudad de México y Madrid, ¿no? Y este libro cataloga e identifica en el año 2012 cuestiones que hoy ya son de nuestro léxico cotidiano, ¿no? La vida autodocumentada, la forma de vinculación con los contenidos, la fragmentación en la vida cultural, pero sobre todo busca comprender cómo lo que ocurría en ese entonces en el campo cultural con los jóvenes que están aquí indagados y en cada contexto, era también un espejo de lo que estaba pasando con la sociedad y el impacto de las políticas neoliberales en el tejido social y en el tejido cultural, ¿no? Como la vida de estos jóvenes, hoy seguramente adultos, son un anticipo de la vida en general de la ciudadanía, ¿no? De estados neoliberalizados, de precarización laboral. Y creo que aquí hay un punto clave, ¿no? No podemos disociar la participación cultural de los jóvenes de sus contextos, ¿no? Como bien lo establece Néstor García Canclini en este libro, que para mí es muy iluminador si vamos a seguir trabajando con juventudes, ¿no? Probablemente ya no podríamos sostener algunos de los principios que García Canclini visionaba, porque hoy estamos con dos generaciones posteriores, ¿no? Si asumimos que una generación son 4 años, estamos ya, serían los sobrinos, sino los hijos de quienes participaron en este estudio, los jóvenes de hoy, ¿no? Pero creo que esta frase, todo es efímero, renovable y luego obsoleto, es lo que ha marcado a esta década, ¿no? Los trabajos, los consumos culturales, las prácticas culturales, la vida en general, ¿no? Y se nos dice que la juventud y la adolescencia es la etapa en que construimos nuestra identidad. Es lo que el siglo XX nos enseñó, ¿no? El siglo XX nos enseñó que es en ese periodo en que se construye la identidad. Pero ¿cómo construir identidad cuando todo es efímero, renovable y luego obsoleto, ¿no? Es esperable una angustia, diría yo, ¿no? Es esperable una sensación de incertidumbre, es esperable una sensación de aprensión y miedo, ¿no? Y creo que ese miedo es el que lo que muy bien se grafica en este libro de Gerlo Vink, que, como les digo, ausculta más bien tomando distancia con otros autores en qué es lo que en la práctica hacen las redes sociales con sus usuarios, y plantea la hipótesis si gran parte de la sociedad es usuaria de redes sociales de manera incremental, ¿qué es lo que hace entonces con todos nosotros, ¿no? Y ese título, Tristes por diseño, me parece muy elocuente, ¿no?
cuando hoy hablamos de problemas de salud mental, cuando hoy hablamos de una sociedad ansiosa, una sociedad depresiva, cuando autores bestseller como Byung-Chul Han nos hablan de una sociedad del cansancio, nos hablan de una sociedad quizá adormecida. ¿Cuánto hay en la forma en que nos relacionamos digitalmente como una posible explicación para ese estadio, ¿no? ¿Y qué puede hacer la participación cultural frente a este estadio? ¿Qué puede hacer la participación presencial frente a este estadio, ¿no? A mí me interesa quizá entrar por allí, en el momento en el que nos encontramos, porque mi impresión es que el momento en el que nos encontramos es que todavía estamos viendo el impacto de la pandemia. Yo me dedico mucho al tema de los públicos y una de las cosas que me llama la atención es la renuencia del sector cultural, de los agentes culturales, a comentar qué hemos vivido en verdad después de la pandemia en relación a los públicos, ¿no? Recientemente estuve en Buenos Aires, donde hay un gran fervor por la participación de los públicos, y sin embargo cuando uno comienza a investigar y a indagar se da cuenta que esta idea de que todos querían reencontrarse es relativa, ¿no? De que el reencuentro se ha dado efectivamente, pero pareciera que hay un nicho, como bien advertía Jazmín antes, hay un nicho en que estos temas son de interés y son un refuerzo. Entonces tendremos que, desde un inicio, creo que también asumir para quiénes estamos hablando, ¿no? Yo tiendo a pensar que estamos hablando para un 20% de la población en el mejor de los casos, ¿no? Con éxito. Aplicando la ley de Pareto, digamos, creo que 20% es un número optimista hoy en día, ¿no? 17 será, 14 en algunos contextos. En Chile recién este año vamos a saber a qué porcentaje de la población en verdad le estamos hablando. Sin embargo, lo digital le habla mucho más que al 20%, ¿no? Modela mucho más que ese 20%. Entonces creo que si entramos por acá, quizá podemos entender mejor cuestiones que quiero plantear sobre cómo trabajar con las juventudes para posibles gobernanzas de participación, ¿no? Este segundo libro, que es el que les cito, habla de los vínculos, ¿no? Habla de cómo nos vinculamos en lo digital y plantea la tesis de renunciar a esta diferenciación tan marcada muchas veces entre la vida online y la vida presencial, ¿no? El autor plantea la necesidad quizá de articular una expresión que quizá no sea tan revolucionaria como la vida online, ¿no? En que integramos esas dos dimensiones o esas dos vidas que tenemos, pero el punto radica en cómo relativiza, a partir de este planteamiento, la posibilidad de construir identidad, ¿no? Él dice que hoy es poco probable que hayan identidades fijas, eso ya lo sabemos, ¿verdad?, desde otros campos, pero pareciera que el diseño para que no hayan identidades fijas responde a otras cuestiones más de fondo, no solamente el reconocimiento de la fluidez, ¿no?, de la identidad en las personas, sino que pareciera que también hay un modelo digital y un modelo neoliberal de fondo que es funcional para este fin, ¿no? Entonces la sensación es como estar un poquito atrapados, ¿no? y atrapadas en una modalidad frente a la cual quizás es posible hacer resistencia, buscar alternativas, pero si 7 horas son las que las personas están conectadas a diario, es natural esta parodia, ¿no?, a la situación de hoy. ¿Quién sabe más de mí? Yo puedo hablar por mí, así como lo haría un algoritmo. Entonces creo que es aquí donde necesitamos instalar la conversación también sobre el punto de la participación juvenil. Sabemos que también está esto, ¿no? Sabemos que la adicción a TikTok, que se incrementó en pandemia particularmente,
y la fragmentación de los mensajes de TikTok y la efectividad del algoritmo de TikTok nos han llevado a pensar a algunos autores en la idea de un cerebro TikTok, ¿no? Que es una forma de estar en el mundo, es una forma de relacionarse, es una forma de leer el mundo. Pero también sabemos que desde noviembre del 2022 estamos con esta efervescencia, ¿no? La efervescencia de las IA generativas que aparentemente también vienen a cambiar las formas de la relación de las personas con los contenidos, sobre todo porque la persona se convierte en productora, ¿no? Deja de ser espectadora y se convierte en productora. ¿Productora funcional para quién? Es una gran interrogante que es parte de la opacidad de los sistemas de inteligencia artificial. Pero hoy se nos seduce con esta idea de que avanzamos hacia sociedades que se van a liberar de algunas prácticas, de algunos oficios, y en lo que toca a nuestra conversación, pareciera que avanzamos gracias a estas herramientas a la idea que viene a sustituir la noción de espectador, ¿no? La idea de co-programadores, co-diseñadores, produsuarios, coproductores, que es un discurso muy corriente y es una utopía que vemos en el horizonte, ¿verdad? Pero que tiene consecuencias en relación a cuáles las visiones de mundo que por una parte están primando. Europa afortunadamente tiene una ley, ¿verdad?, que ya se discutió sobre cómo abordar la inteligencia artificial. En América Latina el escenario es un poco más desigual, ¿no? No estoy al día si en México esta conversación se ha dado, pero en Chile se ha dado, pero se ha dado más bien en términos de regulación y de aporte a la innovación, más que la discusión de la dimensión cultural que esto tiene, ¿no? Y esta cuestión es muy candente porque también va a estar marcando las ideas de participación cultural de los próximos años, ¿no? Y creo que este es un punto esencial para proyectar cómo va a ser esa participación. Antes de la pandemia tomé este análisis a partir de el barómetro de cultura que se hace en Cataluña, que me parece muy interesante porque sugiere, a partir del análisis de base de datos de ese barómetro, la identificación de cómo era la participación juvenil en el año 2017, ¿no? Y propone 6 segmentos, ¿no?, que están diferenciados curiosamente por el tipo de adhesión a contenidos digitales, a contenidos audiovisuales, a contenidos al hábito lector y a la actividad presencial. ¿Por qué es interesante? Porque cuando uno estudia este análisis aparece lo evidente, ¿verdad?, contraste etario entre adultos y jóvenes, pero aparecen 2 variables que cuando hablamos de participación cultural tampoco las tenemos muy a la vista. La fuerte diferencia entre los jóvenes que trabajan y los jóvenes que estudian, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de participación juvenil en cultura, quizás tengamos que poner el apellido de qué jóvenes estamos hablando, ¿no? Porque los jóvenes que trabajan no son, según estas categorizaciones, necesariamente un público de cultura digital, ¿no? Sí lo son de cultura audiovisual, ¿no? Y el segundo parámetro que está de fondo tiene que ver también con la predisposición según su capital cultural, según su nivel educacional, a la participación presencial en artes más tradicionales, artes escénicas, sobre todo, ¿no? Entonces aparecen también en la participación juvenil otras variables que no siempre las ponemos sobre la mesa. El joven que trabaja hoy día enfrenta un escenario de precarización en la mayoría de los países de América Latina. Si observamos, ¿verdad?, las tasas de desocupación, si observamos las tasas también, por lo tanto, de participación cultural en jóvenes que tempranamente están trabajando después de la pandemia, la conversación también necesita ser enfocada desde otro lugar quizá. Pero también aquí aparecen intereses
¿no? Tendemos a pensar que el joven es por definición un nativo digital que consume productos digitales, ¿no? Pero tengo la impresión que tendríamos que hacer aquí, a partir de este análisis que, insisto, es prepandémico, ciertas consideraciones también respecto de lo audiovisual y lo digital y respecto de lo presencial, particularmente en función de la cultura lectora y la cultura de artes escénicas, por ejemplo, ¿no? En este sentido, estos aportes y estos análisis nos ayudan a entender que la conversación es más compleja de lo que quisiéramos y más allá de los ideales que tengamos, y que requiere entonces mirar de frente con qué problemáticas y qué ámbitos de la problemática vamos a abordar. En Chile existe una institución, una corporación privada con aportes del Estado desde el año 1994 que funciona, que trabaja con jóvenes. Se llama Balmaceda Arte Joven. Esta es una entidad que trabaja en el interés de acercar a los jóvenes a lo que en los años 90 se llamaba artes y cultura, ¿no? Hoy esas denominaciones se han complejizado y ya no es únicamente artes y cultura, sino que es sobre todo participación cultural. Y esta organización, con el apoyo de UNESCO, realizó el año pasado una indagación tratando de preguntarse, ok, pareciera que hay interés en los jóvenes, tenemos un nicho, un trabajo de nicho de ellos en Santiago y en regiones. ¿Por qué no indagamos allí cuál es la percepción que los jóvenes de hoy, los jóvenes pospandémicos tienen en relación a las temáticas de participación cultural y de diversidad cultural, ¿no? Este estudio lo realizaron dos profesionales que vienen del campo de la sociología y de la ingeniería comercial y de la gestión cultural, y se encontraron con algunas sorpresas, ¿no? Pareciera que no todos los jóvenes entienden la diversidad cultural como la entiende UNESCO, por ejemplo, ¿no? No todos los jóvenes entienden la aceptación y la empatía del otro como quisiéramos, ¿no? Se encontraron con jóvenes bastante reacios y alejados de esos ideales que a veces atribuimos a los jóvenes, ¿no? Y no obstante, estos jóvenes, en su expresión y en su indagación, reconocieron a las artes como una herramienta muy efectiva, la práctica de las artes como una herramienta muy efectiva para acercarse a estas consideraciones sobre diversidad, ¿no? Entonces, cuando a veces estamos quizá descartando la experiencia sensible, descartando la experiencia estética o descartando incluso como si fueran reliquias el estudio de las artes de la manera más clásica, esta indagación pareciera que nos desafía a preguntarnos cuánta resonancia podrían tener hoy esas visiones, ¿no? Porque Balmaceda se caracteriza por hacer laboratorios, por hacer todo el desde que ustedes ya conocen, ¿no? Y que recién Jazmín también nos comentaba, apertura de procesos, ven y construye con nosotros tu proyecto, te esperamos, pero pareciera que los jóvenes también reclaman o necesitan una conversación más concreta, ¿no? Desde las organizaciones, ¿no? Y este estudio a mí me parece interesante porque está hecho en contextos muy diversos dentro del país y fue una sorpresa para los propios autores que tenían una hipótesis distinta a la hora de confrontar en esta indagación cualitativa. ¿Qué nos dicen, por otra parte, estos autores que están trabajando más desde lo digital, ¿no? No son consideraciones muy positivas. Aquí hice un resumen en general de lo que se nos dice y que se nos alerta, ¿no? Que estamos frente a generaciones, sobre todo la generación Z y también los millennials, ¿verdad? Que ya no son jóvenes según las estadísticas, como volátiles por diseño, ¿verdad? En el sentido que son infieles, son impredecibles en sus prácticas, en sus hábitos, que son presas del scroll, ¿no? De esto de estar pegado a la pantalla 7 horas y por lo tanto de la procrastinación, y que están enfocados sobre todo en la autodocumentación y en la modelación de avatares, ¿no? Y que además son sujetos de identidades líquidas.
esta descripción, que no es muy feliz, ¿verdad?, coincidirán conmigo en términos de perspectiva de futuro, creo que la podemos trabajar, ¿no? Creo que no deberíamos necesariamente caer en esta alarma o en esta sensación de incertidumbre frente al futuro, siendo el futuro el principal tema de interés para los jóvenes. Y hay algunas cuestiones que ahora me interesa entrar entonces a matizar, ¿no?, y a contrastar con experiencias concretas, ¿no? Primero, esta noticia que es de la semana pasada, ¿no?, del campo de la neuroestética, del campo de la neurociencia, que reafirma cómo la experiencia presencial tiene incidencias o tiene efectos o impactos tanto más consistentes y más concretos que la experiencia digital, ¿no? Creo que la ciencia, la neurociencia en particular, y esta línea, esta corriente que busca determinar lo que ocurre en la experiencia estética, está dándonos noticias que nos permitirían quizás recuperar entonces la experiencia, ¿no?, que nos permitirían recuperar desde otro lugar la idea de experiencia, la contemplación, la conexión con el presente, y cómo eso incide como contrapeso de este otro escenario digital amenazante que hemos descrito. En mi experiencia, para trabajar este tema con jóvenes se requiere constancia, compromiso, paciencia, empatía, pero sobre todo una apuesta, ¿no? Lo digo porque actualmente estoy trabajando en el Centro Cultural Seina en Santiago, que es un espacio cultural que se iba a inaugurar en pandemia, que quedó detenido en medio del estallido social en Chile y la pandemia, y que está asociado al Instituto Nacional. El Instituto Nacional es el liceo emblemático histórico de Chile, fundado en el 1813, y por lo tanto lleva consigo toda una idea de lo que debe ser la sociedad, la república y quienes se forman allí, ¿no? El Instituto Nacional ha sido también el punto de partida de muchos de los movimientos sociales de transformación que han ocurrido en algún momento en Chile. Por lo tanto, tiene una cultura interna muy desafiante para cuando uno quiere trabajar en el campo cultural, ¿no? Y en el tiempo que llevamos 1 año y medio, hemos ido justamente poniendo a prueba estos principios que les comento, ¿no? Primero, la idea de la confianza, la idea de la construcción de relaciones de confianza a pequeña escala. Por ejemplo, esta es una actividad que realizan los jóvenes de la Academia de Debate, ¿no?, que creo que es una práctica que hemos ido recuperando en conjunto, que hemos contribuido a fortalecer y a darle visibilidad en Congreso Futuro, que es un festival de ciencia y donde ellos toman la palabra, ¿no? A partir de estas experiencias hemos renunciado a la idea del mediador o la mediadora habitual, ¿no? Más que tener un discurso de mediadores o mediadoras de la organización, le hemos dado el espacio, o hemos facilitado ese espacio y hemos construido ese espacio para que sean los estudiantes, los estudiantes quienes medien en general en los procesos creativos y culturales, ¿no? Es un proceso, y lo quiero resaltar porque aspiramos a que de este trabajo surja un comité de programación formado por adolescentes, ¿no?, que articulen o contribuyan o sean un consejo con quienes podamos trabajar la programación, ¿no? La conversación no es fácil, hay que ganar las confianzas, hay que ganar la confianza entre ambas partes, hay que lograr que los jóvenes también comprendan lo que es el trabajo del sector cultural, y también comprender por parte de los adultos que estamos en ese centro cultural cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses. Ellos tuvieron el año pasado un movimiento importante, tuvieron una toma en el colegio donde articularon cuáles son sus objetivos, cuáles son sus temas de interés hoy. Tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la identidad de género, tienen que ver con el futuro, ¿no? Y esos temas son los que desde la programación hemos ido abordando, ¿no?
la inteligencia artificial también apareció como uno de sus primeros temas. Lo interesante de este trabajo es entender que no son trabajos masivos, que no son trabajos en que podamos poner indicadores de impacto en el corto plazo, ¿no? Son construcciones de vínculos y construcciones de relaciones, pero que son tremendamente fértiles y tremendamente efectivos en cuanto amplían el arco de interés que se llega a desarrollar. Hay un proyecto en particular de teatro y ciencia que tienen que saber que este liceo era tradicionalmente masculino hasta hace 3 años, 4 años. Están en un proceso de apertura a otra dinámica interna, por lo tanto tienen también un desafío interno a nivel cultural. Y esta obra, Kelu, que programamos y con la que colaboramos, es una obra que precisamente se pregunta por la presencia de las mujeres en la ciencia, ¿no? A partir de la historia de 2 astrónomas, una astrónoma chilena muy reconocida en Chile, generamos bastante debate, bastante discusión, ¿no? Y las preguntas que aparecían en una sala con 600 estudiantes viendo una obra nos sorprendieron positivamente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que cuando abrimos los canales de conversación hay que tomar esos riesgos, pero también creo que la manera en que la organización se vuelve más porosa y cambia sus procesos también son saludables porque consolidan a esta organización, ¿no? Para nosotros este fue uno de los hitos de este año, porque también pudimos trabajar con organizaciones que están desde la ciudadanía concentradas en lograr que las mujeres tengan como panorama futuro, como en su horizonte, carreras o profesiones del ámbito de la ciencia, ¿no? Junto con ello también han aparecido estos proyectos, también gestionados por jóvenes, al abrirnos a otras curatorías, sobre todo de danza urbana, ¿no? Un mix, una mixtura entre freestyle y danza, que está generando todo un movimiento y que ha posicionado a Seina dentro de esta cultura, de la cultura urbana. Y hoy son los colectivos de cultura urbana quienes se nos acercan espontáneamente y donde nos estamos preguntando más que qué es lo que deberías presentar, es cómo te podemos ayudar, ¿no? En el sentido de qué herramientas tiene esta organización que te pueden ser de utilidad, ¿no? Y esta conversación indudablemente nos lleva a cometer errores, a enfrentar contratiempos, pero en la práctica, si lo miramos con distancia, es tremendamente fértil. Asimismo, nos permite abrirnos a otras experiencias, ¿no? Las prácticas de meditación son una de las prácticas demandadas precisamente por un público que quiere la desconexión, ¿no? Y con esto retomo esa idea del tristes por diseño, ¿no? Ahora bien, el trabajo que estamos haciendo en Seina es un trabajo que partió en la pospandemia, pero que también sintetiza o madura otras experiencias anteriores. Una de ellas es esta, ¿no? La de Jóvenes Críticos. Jóvenes Críticos precisamente es coterráneo o es contemporáneo al momento en que se hace esa investigación en Madrid y en Ciudad de México por parte del equipo de investigadores de Néstor García Canclini. Y lo que nosotros veíamos en el año 2010-2011 en GAM, este es un proyecto que parte en el Centro Gabriela Mistral, en abrir un espacio de crítica para jóvenes y fomentar la escritura crítica sin pretender que los jóvenes escriban como críticos, nos permitió diversificar la construcción de sentido, ¿no? Los jóvenes críticos se tomaron GAM, literalmente, porque lo que partió como un taller de escritura crítica terminó siendo un grupo, un colectivo de programadores, ¿no? Que programaban ciclos, que programaban charlas, que programaban entrevistas, que hacían programas de radio. O sea, tempranamente comprobamos que existía esta posibilidad de que una organización cultural, una institución cultural, con todo lo que significa una institución cultural y todo el imaginario en torno a esa idea, podía
volverse porosa efectivamente si había una decisión genuina de apertura, ¿no? Pero esto no es fácil, ¿no? Esto no es una declaración, ¿no? Esto no es una simple declaración. Esto significó que al menos tres profesionales del campo de la educación artística, de la mediación y pedagogía teatral acompañaran a este grupo de adolescentes y por 6 años estuvieran acompañándoles en el desarrollo de sus proyectos. A partir de Jóvenes Críticos surgió los jóvenes productores y varios otros programas que fueron mostrando que un espacio cultural podía diversificar la forma de vinculación con sus públicos. Además, hubo un paralelo, una correspondencia en paralelo con profesionales de Argentina, de Perú y de Uruguay, que permitió que el modelo de Jóvenes Críticos también se replicara, ¿no? Y el Teatro Solís en Uruguay, en Montevideo, publicaron ellos impulsaron publicaciones de los Jóvenes Críticos. También en Perú, en el Gran Teatro Nacional, impulsó un proyecto similar, y el Teatro Cervantes de Buenos Aires tiene articulado un programa que hoy se llama de Jóvenes Periodistas, ¿no? Donde el punto está en cómo cómo abrimos las organizaciones, cómo logramos que las instituciones se abran a otras lecturas, ¿no? Y quiero recordar que en el Festival Santiago a 1000, que es un festival muy importante en Santiago de Chile, que se caracteriza por llevar compañías de Europa, y por el solo hecho de ser de Europa pareciera que ya está garantizada una calidad y de propuesta artística, pero la crítica tradicional es bastante renuente a estas operaciones comunicacionales. Entonces siempre se producía una discusión si los críticos en Chile estaban capacitados para ver obras contemporáneas provenientes de Europa, ¿no? Era una discusión muy clásica que se da en el sector de la crítica en general. Y el proyecto Jóvenes Críticos nos demostró cómo habían otras formas de leer las obras, ¿no? Hicimos el ejercicio concreto de visionados, de críticos, podríamos decir, muy reconocidos, y jóvenes críticos, y el imaginario que se ponía en acción era muy distinto, era otra forma de encarar el discurso. Este es otro caso que tiene que ver con los jóvenes en Chile, tiene que ver con participación juvenil. Se trata de una creación que surge en pandemia, que surge de las pantallas, y que es el testimonio como joven de un actor y director chileno. Él se llama Mauricio Vaca Valenzuela, quien en pandemia, encerrado con sus abuelos y usando sus equipos y básicamente los registros que hacía para Instagram, genera una obra como ejercicio de su día a día, ¿no? Esta obra se llama Reminiscencia. Lo que él no se daba cuenta que estaba haciendo era contar la historia de los jóvenes en Chile, desde el primer movimiento revolucionario, podríamos decir, que pone en jaque al poder político en el 2006, el del 2011, y luego el del estallido social, ¿no? Lo traigo a colación porque es una forma de participación que surge en pandemia, por ejercicios hechos desde el Zoom e integrando sus videos de Instagram, donde nos muestra su biografía, donde nos cuenta su historia, ¿no? La conexión que esta obra comienza a lograr y a circular online y luego de manera presencial nos llamó la atención profundamente, ¿no? Con algo conectaba, con un discurso aparentemente generacional, y de hecho es una creación que recientemente se presentó en el Festival de Aviñón, donde alcanzó ya una trascendencia significativa y pasa a ser una obra que nos permite entender la actual administración, ¿no? Hoy día tenemos al presidente Gabriel Boric. La generación del presidente Gabriel Boric fue una generación de jóvenes que hicieron todo un movimiento estudiantil en el año 2011, y esta es la obra que hace de espejo de ese movimiento. Esta es una obra que podríamos técnicamente pensar de participación cultural, pero que nos lleva a preguntarnos por
estos procesos de aproximadamente ya casi 20 años de promesas hacia los jóvenes que le hace el poder político, ¿no? Y es una forma de pensar entonces la participación desde otro lugar. Malicho hoy está trabajando en otro proyecto que también habla de la juventud y de la adolescencia, pero de la adolescencia trunca. Que los estados, que en este caso el Estado de Chile, no le permitió vivenciar en su momento, ¿no? Creo que aquí encontramos un activismo juvenil que matiza seguramente todo lo que hemos dicho antes. Luego quiero también comentarles que hay proyectos que encaran la idea de la participación de una manera más manifiesta, ¿no? En Chile se realiza cada enero el Congreso Futuro, que es un festival de ciencia, pero ha comenzado, en paralelo al Festival de Ciencia, a aparecer esta idea del Congreso Jóvenes Futuro, ¿no? Donde la pregunta es aborda las preguntas que los jóvenes se hacen en relación al futuro y que vincula al poder político, en este caso al poder legislativo, al Senado y a la Cámara de Diputados, con una entidad privada que organiza este encuentro. ¿Por qué tiene un valor? Tiene un valor porque es una primera aproximación a las preguntas que están surgiendo desde los jóvenes. Tienen un método de participación que busca aglutinar a todos los colectivos que hoy día constituyen la sociedad civil o la idea de ciudadanía, los debates que están dándose a nivel de jóvenes en la ciudadanía, y esto lo transforman en una sesión que se hace en la Cámara de Diputados con jóvenes. A esta última sesión asistió de hecho el presidente Gabriel Boric, y luego en sesiones de talleres, de conferencias y sobre todo en búsqueda de otros formatos de participación, ¿no? No los talleres de formato clásico, sino que ellos buscan probar otros diseños de participación. Y me parece interesante cómo el poder político, en este caso, se vuelve poroso a la participación, donde las ideas comienzan a generar agenda, ¿no? Este es un caso de Buenos Aires, el Centro Cultural Recoleta, que tuvo un giro en el año 2016 hacia lo que su administración llamó nuevas audiencias, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? Quería hablarle a los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, poniendo en jaque, por cierto, toda la tradición que había detrás del Centro Cultural Recoleta, que es un centro de arte contemporáneo de los 80 muy significativo, ¿no? Y hasta el año pasado, hasta el 2023, funcionó allí un programa, por cierto, que buscaba darle también ese espacio, esa promesa de espacio de participación a los jóvenes, y que tuvo su expresión, que me parece bastante interesante de estudiar, de aprender, en este festival, que era el Festival Clave 13 y 17, donde colectivos de esa edad, jóvenes de esa edad, por 4 meses participaban en un proceso que permitía la programación artística y también la realización de actividades y talleres que facilitaban precisamente esa articulación. Esto va acompañado o iba acompañado de una Bienal de Arte Joven. Entonces, lo que se estructuraba era una mirada hacia las distintas manifestaciones en el campo de las artes, en paralelo a este proyecto en donde uno podía conocer más bien formas de participación y temáticas de interés de participación de jóvenes adolescentes y jóvenes mayores de 18 años, ¿no? En Santiago, en el Centro Cultural La Moneda, se está aspirando transitar o llegar en algún momento quizá a una bienal. De momento es este concurso, un concurso nacional de arte joven que se realiza en conjunto con el gobierno local, el municipio local, y que ha tenido una inédita participación en términos de cantidad de proyectos que se presentan, ¿no? Es un proyecto que todavía está en la fase de adultos eligiendo y curando el arte y las propuestas artísticas de jóvenes, y lo que se espera es que logre incorporar una visión como la que veíamos recién del Centro Cultural Recoleta, ¿no? Pero piensa en el Centro Cultural La Moneda
es el principal centro cultural que hay en Chile, dado a su posición estratégica. Está junto al Palacio de la Moneda, junto al Palacio de Gobierno. Entonces, es la tensión entre el poder político y el campo de las artes. Las dos versiones que se han hecho han sido bastante reveladoras de cuáles son los temas que a las generaciones que estudian artes visuales hoy son de interés. Por último, quiero abordar el cómo repensar las organizaciones culturales desde la perspectiva de la participación, ¿no? Y asumir que la participación cultural desde la perspectiva de los públicos es una conversación que ha venido trascendiendo cada vez más a los contextos, ¿no? Estos son artículos publicados en el último tiempo que dan cuenta cómo en África están apareciendo proyectos de desarrollo de públicos que a mí me parecen muy interesantes porque técnicamente concretan la idea de lo que nos comentaba Jazmín, cómo se vincula el entorno, ¿no? Cómo la práctica de los derechos culturales parte de un diálogo de las organizaciones y las instituciones con el entorno. Pero esto me lleva a pensar que si vamos a dar recomendaciones en esta última parte para la gobernanza de proyectos, tenemos que mirarlo, yo creo, como una escalada, no como una disociación, en cómo enganchamos, en cómo logramos que las audiencias digitales se constituyan en comunidades. Algunos casos de primera fuente que les puedo compartir son estos, ¿no? El Club La Espectadora, que está realizándose en Santiago, un club autogestionado por una periodista que también se formó en literatura, que viene de hacer clubes de lecturas y hoy está comenzando a articular clubes de espectadores. ¿Y por qué lo destaco? Primero, porque es una gestión independiente que no está anclada en una institución. Y segundo, porque su leitmotiv es pensar que hoy las personas no van al teatro en Santiago porque están solas, ¿no? Y es la idea del acompañamiento lo que este proyecto busca articular. El segundo es de participación. Recién Jazmín nos comentaba lo que significa compartir el poder, ¿no? Este es un caso en que una organización, la Corporación Cultural de Quilicura, que está en las afueras del epicentro de la región metropolitana de Santiago, comparte el poder de programación con sus vecinos, ¿no? Donde se integran jóvenes, por cierto, ¿no? Y esto ha significado entender que los adultos, en adultos, también es posible la transformación por el impacto de la cultura. O sea, los casos que aquí uno puede conocer son bastante, yo diría, responden a ese ideario que tenemos del impacto de la participación, ¿no? Piensen que son vecinos con jóvenes yendo todos los viernes al teatro por primera vez como práctica. El cambio del imaginario, la transformación que ocurre con ellos al conocer que hay un mundo de salas de teatro, que hay un mundo de personas que los viernes van al teatro y que hay una diversidad de estéticas, ¿no? De personas que no habían tenido esa experiencia a los 71 años, por ejemplo. El impacto que tiene en sus vidas es muy significativo, pero esto requiere un compromiso de la institución, ¿no? Una institución que proyecta hacer esto por al menos 4 años y generar una vinculación con sus públicos desde otro lugar, ¿no? Y que se compromete también en términos de recursos humanos y recursos financieros para lograrlo y tener, por ejemplo, jornadas también dentro de ese contexto para jóvenes, ¿no? Porque este festival también busca esa participación juvenil. Este es otro proyecto que también habla de participación, una escuela de espectadores hecha en el norte de Chile, en Ovalle, por el Teatro Municipal de Ovalle, que ha buscado salirse del formato clásico de escuela de espectadores, que sería esto que estamos haciendo nosotros, personas exponiendo frente a una audiencia, y ha buscado más bien trabajar con el entorno, ¿no? Lo que serían los imaginarios situados. Esta escuela de espectadores está recuperando la idea de la contemplación, pero lo que está ocurriendo con los públicos en sus contextos nos lleva entonces más bien a centrarnos más en la mirada del espectador que en la obra que ven, ¿no? Y esto, en términos de descentralización, es un cambio cualitativo significativo porque es una ciudad que suele tener
obras que vienen de afuera, ¿no? Son muy pocas las obras locales y esto está generando entonces un cambio desde donde ese espectador se legitima en su mirada, ¿no? Producen textos, producen un decálogo de espectadores, hablan del espectador del futuro como uno de sus ejes. Este es un proyecto hecho por RedLab, por la Red Latinoamericana de Desarrollo de Públicos, hecho de hecho acá en Ciudad de México, que indagó en los adolescentes y en su vida digital, ¿no? Y que nos permitió comprobar desde RedLab que ChatGPT está mucho más presente de lo que esperaríamos entre jóvenes adolescentes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, no? Primero es revisar las ideas de participación cultural, ¿no? Yasmín en una de sus respuestas justamente decía, hablaba de este arco, ¿no? Alan Brown tiene un par de textos del año 2004 en que ordena bastante bien estas formas de participación. Creo que eso es clave, ¿no? Definir qué vamos a entender por participación y cuáles son los grados de participación dentro de una organización, ¿no? No podemos desdeñar a quien no quiere participar. Un principio fundamental de los derechos culturales es garantizar que quien no quiera participar, no participe, ¿no? Y eso lo olvidamos generalmente, ¿no? Y este enfoque de Alan Brown ayuda mucho. Junto con eso, yo promuevo la idea del copúblico, que es un concepto que por cierto surgió allí en pandemia también, que se traduce en las formas en que los copúblicos, es decir, colaboradores, pueden contribuir al trabajo en las organizaciones, ¿no? Desde las 4 dimensiones clásicas, quienes han escuchado alguna charla sobre públicos ya conocen este discurso, que es la co-creación, la coproducción, la codifusión, pero la más desafiante, la coprogramación, ¿no? Cómo una organización comparte poder. No son discursos nuevos, como nos decía Yasmín, porque esto está en la base de las formas de curaduría ciudadana, ¿no? Entonces creo que podemos rescatar mucho discurso de los mismos formatos de curaduría con públicos y con comunidades. La Bienal de Sao Paulo aquí tiene una experiencia de avanzada, ¿verdad? Que podríamos quizá mencionar. Quiero cerrar con cuáles serían las orientaciones pensando en lo que fue esta invitación, cómo pensar gobernanzas. Creo que son 5 los puntos claves. El más desafiante es establecer vínculos de confianza, ¿no? Cómo las organizaciones y las instituciones construyen efectivamente vínculos de confianza. Para esto se requieren ciertos atributos, ¿verdad? De empatía, de comunicación. Lo segundo tiene que ver con la claridad en las reglas del juego, ¿no? Porque estos son discursos ambiciosos que generan expectativas, pero creo que se requiere tener claridad sobre cuál es la incidencia cuando uno comparte el poder en términos de tiempo, de periodos, porque el poder es algo que también a quienes participan por primera vez les resulta muy seductor, ¿no? Y eso es una lección que hay que aprender tempranamente para comprender que cuando uno está en instituciones y en organizaciones, uno tiene que administrar esas expectativas, ¿no? Y saber conducirlas para que evitar justamente cuestiones complejas que surgen cuando uno abre la puerta a la participación, ¿no? Lo tercero tiene que ver con la construcción de una visión común, ¿no? Y esto implica revisar a las organizaciones su mirada editorial, su mirada curatorial, y esto implica tener una retroalimentación periódica para esto y sistematizada. Yo promuevo que el cuarto punto sea el uso de herramientas digitales, porque creo que no podemos dejar fuera de esta conversación, con todos los recuerdos que ya planteamos, cuánta utilidad pueden tener para este punto. Y por último, la integración de aprendizajes, ¿no? Comprender que de los errores probablemente vamos a ir fortaleciendo a las organizaciones. Así como estas lecciones son fruto, yo creo, de la experiencia, también quiero decir que desde la experiencia se requieren armar planes de públicos, planes de participación, con una proyección a 2 años plazo, 4 años plazos, donde esté claro el norte de esa acción para esa gobernanza. Bien, sé que es la hora, en Chile decimos almuerzo, creo que acá dicen comida.
quiero terminar pensando que si bien somos, según estos autores, tristes por diseño o volátiles por diseño, no obstante creo que en la construcción de vínculos, que era algo tan antiguo como una cualidad de empatía del ser humano, existe posibilidad más allá de esos futuros inciertos, ¿no? Y creo que el trabajo con jóvenes reclama esa predisposición, ¿no? Muchas gracias.